Bien, buenas noches. Esta es la segunda clase de instalación eléctrica inteligente y esta será la clase del taller que le había comentado, ¿cierto? En donde vamos a estar viendo algunas características de conexionado, ¿cierto? De nuestra instalación domótica My Home. Bueno, ya hemos visto, ¿cierto? Algunas características de esta asignatura, ¿cierto? Esta es la asignatura de instalación eléctrica inteligente, ¿ya? Ahí está el descriptor. Estamos en la unidad 3, sistemas de automatización. Y ahí hay algunos conceptos, ¿cierto?, que debemos de recordar en el proceso de evaluación, como seleccionar características de los sistemas de control, discriminar los dispositivos disponibles. Por lo mismo, ¿cierto?, es que debemos conocer, ¿cierto?, algunas características de este sistema, y para esto es este taller que vamos a realizar, ¿ya? En donde se va a estar explicando las conexiones. Bueno, aquí tenemos los mandos, ¿cierto?, que vamos a estar utilizando. Aquí hay una pantalla touch, ¿cierto? Y estos mandos, tal como los estuvimos viendo en clase, se van a estar conectando, ¿cierto?, con los actuadores. Es muy importante recordar ya que los actuadores solamente tienen la señal del bus, ¿cierto? Que es una señal de 27 volt, ¿ya? Y los actuadores que están aquí abajo, ¿cierto? Son los que van a controlar las cargas. Por lo tanto, aquí es donde voy a tener, ¿cierto?, el voltaje, ¿ya? Eso es muy importante recordar a la hora de armar el circuito, ¿ya? Bueno, entonces hoy día vamos a estar viendo, ¿cierto?, la clase a través de este video, ¿cierto?, instructivo, en donde van a ver cómo se conectan estos dispositivos y algunas características como son los configuradores, que lo estuvimos viendo, ¿cierto?, cómo identificar las áreas, los puntos de luz, ¿ya? Entonces, eso vamos a estar viendo en esta clase. Empezamos entonces. Ya, en esta clase entonces vamos a ver cómo funciona el sistema My Home. My Home es un sistema que funciona en base a un bus, tal como indica la pizarra, ¿cierto? Yo voy a tener una fuente de poder que me va a distribuir un bus, ¿ya? Y ese bus va a conectar los dispositivos que van a ser actuadores y comandos, que lo vamos a ver en esta parte, ¿ya? Entonces aquí es súper importante diferenciar el bus, ¿cierto? Porque voy a tener una señal de 27 volt de corriente continua, por lo tanto aquí aparece, ¿cierto? En este caso, como estamos usando una maqueta, es muy importante diferenciar entonces cuál es la característica de los voltajes. Como no puedo estar mirando ahí cuál es el positivo y negativo, entonces la idea es llevar, ¿cierto?, aquí un patrón de que en este caso el positivo, ¿cierto?, va a ir siempre al costado izquierdo y el negativo va a ir primero, y eso mantenerlo a medida que vamos avanzando. Entonces esto lo vamos a conectar en serie, ¿ya? Vamos a conectar entonces primero el bus por todos los dispositivos que vamos a tener conectados en nuestro sistema, para que de esa manera, ¿cierto?, estos dispositivos se vayan conectando tanto comando como actuador. Así que en esta parte conectamos el bus de datos. Aquí tenemos una central de mandos, ya, de carga. Entonces dijimos, siempre va súper importante tener en claro, ya, aquí va el bus, ¿cierto? Ahí conecto en serie al bus, ya. Vamos a dejar eso ahí. La central de escenario también la vamos a conectar, ya. Entonces vamos siguiendo la línea. El bus que va en la primera parte, ahí, ¿cierto? No podemos dejar todo lo que va a corresponder a la red, entonces debe quedar cableado, ¿cierto?, para que luego los dispositivos puedan comunicarse entre ellos. Y ahí tenemos la primera parte, ¿cierto?, que en principio vamos a decir, ¿cierto?, que está en la parte del bus que es positiva, ¿ya? Entonces todo quedó a la izquierda, ¿ya? A la izquierda. Izquierda, ¿cierto? Muy importante mantener ese conexionado. Entonces ahora vamos a utilizar otro cable.
para distinguir, ¿cierto?, la otra parte de nuestro conexionado de bus, y vamos a ir siguiendo lo mismo, ¿cierto? El primero a la derecha va, en este caso, el negativo, ¿cierto? A la derecha va el negativo, ¿ya? Vamos a ir conexionando, ahí me quedó uno. Voy a usar un cablecito más corto, por eso que no tengo un cable más corto. Entonces, aquí conectamos entonces el cable negativo del bus, ¿ya? Y vamos cableando, ¿cierto?, todo el sistema. Aquí ya conecté, ¿cierto? Ahí me faltaría hacer la conexión, ¿ya? Entonces vamos conectando. Muy importante no equivocarse aquí porque podríamos quemar la fuente, ¿ya? Y con eso también podríamos dañar, ¿cierto?, los equipos a la que va conectado. Entonces vamos siguiendo, ¿cierto?, este conexionado de bus, ¿ya? Estamos conectando el bus para que cada uno de los componentes dentro de nuestro sistema My Home, ¿cierto? Estamos viendo una instalación domótica inteligente de la línea My Home de Beticino, ¿ya? Y esta línea se conecta a través de un bus para que luego mi instalación eléctrica, ¿cierto?, pueda ser totalmente, ¿cierto?, domótica o automatizada. Bien, en esta parte entonces ya hemos conectado, ¿cierto?, todo el bus, y ahí lo tenemos, ¿cierto? Entonces este bus va a permitir que nuestro sistema se conecte de forma a través de una app, ¿cierto?, o a través de un asistente de voz, ¿ya? Tenemos una pantalla touch que también me va a permitir conectar previa configuración, ¿cierto?, varias funciones dentro de nuestra instalación. ¿Ya? ¿Hasta aquí entonces esta parte? Ya, en esta segunda parte entonces lo que vamos a hacer es conectar todos los dispositivos, ¿cierto? Ya conectamos el bus. Ahora lo que vamos a hacer es conectar los dispositivos de comando, ¿ya? Estos son los comandos, ¿cierto? Ahí dice comandos que van a interactuar dentro de nuestra instalación eléctrica, ¿cierto?, inteligente. Aquí tenemos la pantalla touch, ¿cierto? Esta es la fuente de poder que me entrega los 27 volts para que nuestro sistema funcione. Ahí, si ustedes pueden apreciar, 27 volts continuo, 1.2 amperes, ¿ya? Y acá tenemos los actuadores, ¿ya? En este caso, este actuador que tenemos acá, ¿cierto?, lo vamos a utilizar para el control de persiana, ¿ya? Entonces ahí está las características, ¿cierto? Y ahí este actuador tiene un relé interno que me va a permitir, ¿cierto?, hacer control de persiana. Bueno, luego tenemos las cargas que vamos a estar controlando, ¿cierto? Aquí tenemos un actuador on-off, ya para el control de luces. Fíjense que este también es un actuador parecido al anterior, ¿cierto? El F411U2, ¿ya? Y este me va a permitir controlar cargas on-off, ¿ya? Y en este otro punto, ¿cierto?, acá tenemos entonces un tablero en donde tengo incorporado dos actuadores. El primer actuador es un F411-4. ¿Qué significa eso? Que aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, tengo 4 salidas relé. La salida 2, la 3, la 4 y la 5. Y la entrada común, aquí es donde yo voy a alimentar la fase, ¿cierto? Va a venir la fase, y luego cuando yo accione con el comando, ¿cierto?, voy a poder activar, en este caso, 4 cargas. 1, 2, 3, 4 cargas. ¿Ya? Al lado tenemos el actuador que me va a permitir hacer control dimerizado.
fíjese, yo entro aquí con la fase y va a salir una fase controlada que voy a poder dimerizar. En este caso, este actuador es el actuador que me va a permitir, ¿cierto?, hacer control de un dimmer de carga, una carga resistiva, ¿ya? Entonces, ahí está el F414, es un actuador que me va a permitir, ¿cierto?, controlar una carga resistiva, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un diagrama en la pizarra para ver cómo va a ser el conexionado, ¿cierto?, de estos dispositivos dentro de nuestro circuito, ¿ya? Estamos viendo, ¿cierto?, una clase de cómo conexionar un sistema My Home, por lo tanto estamos explicando ahora cómo van a ir conectados cada uno de los equipos, comandos y actuadores dentro del circuito. Entonces, en esta segunda parte, ¿cierto?, vamos a ver cómo es la conexión, ¿cierto? Vamos a hacer un diagrama. Después seguramente lo voy a hacer mucho más estructurado, ¿cierto? Pero en principio lo vamos a hacer aquí en la pizarra, cómo va a ser la conexión entre, que son los actuadores, ¿ya? Actuadores, y lo que son los mandos, o comandos, como usted lo quiera decir, ¿ya? Los mandos que van a permitir que las luces se enciendan, ¿cierto?, que los dimmen aumenten y disminuyan su luminosidad, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Entonces aquí van a ir los actuadores. Ya, vamos a hacer el primer actuador, ¿cierto? El primer actuador va a ser un control de dimmer, perdón, control de dimmer, ¿cierto? Entonces nosotros colocamos aquí, esto tiene el bus, ¿cierto?, porque es por donde va a viajar la señal, ¿ya? Y vamos a tener aquí, ¿cierto?, una línea, vamos a tener unos conectores, ¿cierto?, que va a ser la línea, y vamos a tener una línea fase que va a ser variable, ¿ya? Esta es la línea que va a entrar de la fase y esta va a ser la que va a ir a la carga y va a ser lineable, es decir, va a variar, ¿ya? Bueno, además de esto, ¿cierto?, yo voy a tener aquí unos pequeños configuradores, ¿ya? En donde yo voy a configurar, ¿cierto? Después voy a explicar de forma más exacta, ¿cierto?, cómo son estos configuradores, ¿ya? Entonces, aquí es donde yo voy a configurar, ¿cierto? Le voy a colocar el área y el punto de luz. El área y el punto de luz. ¿Qué significa eso? En una casa, por ejemplo, yo tengo varias habitaciones, por ejemplo, cocina, lo vamos a hacer de esta manera nomás, cocina, dormitorio, living, qué sé yo, y cada uno de esos yo lo voy a dividir en áreas. Entonces este va a ser, por ejemplo, el área 1, el área 2, el área 3, el área 4, ¿ya? Y en cada una de estas áreas, que en el fondo puede ser el baño, la cocina, el comedor, qué sé yo, el living, ¿ya? Y en cada una de esas áreas tenemos luminarias, ¿cierto? Luminarias, una cantidad X de luminarias, ¿ya? En cada una de esas áreas voy a tener luminarias que las puedo controlar de tipo on-off, es decir, encender o apagar, o también las puedo dimerizar, es decir, aumentar y disminuir su luminosidad. Entonces, este actuador, que es un actuador para dimerizar, me va a permitir eso, aumentar y disminuir entonces la intensidad de luz, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo el área y el punto de luz, que el punto de luz es una de estas cargas, ¿ya? Ahí después vamos a ir viendo cuáles van a ser las áreas que vamos a estar controlando. Entonces, este actuador solamente me permite, ¿cierto?, dimerizar. Bueno, puedo dimerizar, por ejemplo, aquí las 2 cargas o 3 cargas. Tiene una capacidad determinada en potencia, que me va a decir, ¿cierto?, el fabricante en el manual técnico me dice, bueno, este dimmer me permite hasta 1000 watts. Eso significa que voy a poder colocar una cantidad de luces que van a poder ser dimeables. Ahora, en este caso, para el ejemplo, vamos a usar, fíjense, luces incandescentes, que esto hoy día ya no están en el mercado. Por lo tanto, ese dimmer, este actuador dimerizable, ¿cierto?, me permite dimear esas cargas que son resistivas, pero hoy día casi todo es a través de LED. Hoy día tenemos solamente luces LED. Por lo tanto, ahí, ¿cierto?, vamos a tener que comprar LED que tengan esa capacidad de ser dimeables. Es decir, hoy día se venden ampolletas LED que son dimeables.
Entonces, si es lineable, yo le voy a poder aumentar y disminuir la capacidad, ¿cierto? O la intensidad de luz, pero si no, voy a solamente poder encender y apagar, ¿ya? Bueno, esa era como una explicación aparte, ¿cierto? Pero es súper importante para entender cómo funciona una carga, ¿ya? Y bueno, el sistema Maijón, habitualmente, ¿cierto? Estos actuadores me van a permitir controlar distintos tipos de carga. Por ejemplo, vamos a controlar una persiana, que eso ya es una carga inductiva, ¿cierto? Una ampolleta de tipo incandescente, una carga resistiva, pero ya un LED, ¿cierto? Es una carga como un LED, es un dispositivo que es en el fondo electrónico, por lo tanto ahí el control o el actuador para dimerizar ese tipo de LED tiene que tener otras características, ¿ya? Y por eso que cuando compro estos LED tienen que ser lineables. Ya, entonces este es el área y el punto de luz. El área, y puede ser esos dos puntos, ya, esas dos luces que están en serie, o puede ser solamente una luz. Entonces acá tengo el otro actuador, ¿cierto? Que en el caso de este actuador, yo voy a tener aquí, estos son micro relés que tengo dentro de mi sistema, ya lo voy a hacer más pequeño. Entonces este va a tener 1, 2, 3, 4, 5, ya, 1, 2, 3. Entonces el primero, por aquí va a entrar la fase, ya, por aquí va a entrar la fase, y entonces aquí, por aquí va a salir, ¿cierto?, a la carga. Entonces yo voy a tener aquí micro relés dentro de este actuador. Van a haber pequeños relés que cuando yo active el mando, inmediatamente esto se va a cerrar y me va a activar una carga, ¿ya? Entonces aquí igual voy a colocar aquí, por ejemplo, en este caso voy a colocar el área 1, ya este vamos a colocar área 1, y este, para que no sea igual, le vamos a colocar área 2, PL, ¿cierto? 1, ¿ya? Vamos a dejarlo así mientras tanto. Luego vamos a hacer otro control que va a ser este actuador que vamos a ver ahora. Es un poco distinto a ese. Este es un F411-4. ¿Qué significa eso? Que tiene 1, 2, 3, 4 salidas, es decir, puedo controlar 4 cargas, ¿ya? Eso es, ¿ya? Y acá vamos a tener otro actuador, y aquí voy a controlar luces normales. Fíjense, en este actuador yo igual tengo micro relé, pero fíjense, este es un poquito distinto la configuración de estos micro relés, porque aquí voy a tener eso, voy a tener un neutro, ¿ya? Y voy a tener acá una conexión y otra conexión, ¿ya? Entonces esto va a ser la línea, ese va a ser 1, este va a ser el neutro, ¿ya? Y ese va a ser 2 y 3, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que entrar con la fase, ¿cierto? Y después distribuyo a la carga que voy digamos, controlar. Bueno, el segundo actuador va a ser el mismo que este me permite controlar 2 cargas, ¿ya? Y este actuador es exactamente el mismo, ¿ya? Entonces tiene las mismas características, ¿ya? Vamos a verlo ahí. Este es el neutro, dijimos, ese es el otro, y ese es el que me va a permitir. Entonces tenemos la línea, el 1, el neutro, 2 y 3, ¿ya? Y tenemos que colocar aquí el bus, ¿cierto? Eso va a ser el bus. Entonces aquí vamos a colocar los buses, todos estos dispositivos, ¿cierto? Para que se comuniquen voy a necesitar entonces el bus que lo comunique, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer la conexión aquí, ¿cierto? Entonces dijimos, el primero va a ser, ¿cierto?, el neutro, que en este caso lo usé un lápiz, un plumón azul, ¿ya? Entonces este va a ser que en la práctica está con un cable negro, ¿cierto? Entonces siempre hay que, no podemos intercambiar, porque recordemos que esto es un voltaje
de corriente continuo, por lo tanto es positivo y negativo, y si cambio los cables podría quemar, ¿cierto?, mis dispositivos que voy a tener conectados. Entonces ahí está el positivo, ¿cierto? El cable rojo va a ser nuestro positivo, y el cable azul va a ser el negativo para esta conexión. Ya, hasta ahí esta parte. Ya, entonces ahora vamos a conectar, en esta parte, ¿cierto? Vamos a conectar los mandos. ¿Cómo vamos a conectar los mandos, ¿cierto? Son nuestros interruptores, ¿cierto? Este es un interruptor, pero la diferencia con el interruptor tradicional, es que este nos lleva una fase, ¿ya? Los interruptores tradicionales, entre la fase y sale la fase a la carga. Aquí este comando o mando, ¿cierto?, que vamos a utilizar en nuestro sistema domótico, solamente le vamos a enviar una señal de bus. Esa señal de bus va a llevar, por ejemplo, cuando yo quiera encender la ampolleta, va a llevar esa señal y la va a comunicar dependiendo, ¿cierto?, de el actuador que esté utilizando y el área que quiera controlar, ¿cierto?, me va a enviar esa señal y yo voy a actuar sobre esa carga, que puede ser una ampolleta, puede ser un motor para una persiana, ya puede ser el motor para un sistema, ¿cierto?, de cine, ya un data, qué sé yo, ya. Entonces de esa manera lo vamos a conexionar. Entonces aquí también tenemos el bus, ¿cierto? Todo este sistema tiene bus, ¿cierto? Este es el bus, entonces, bus. El bus es una señal de corriente continua de 27 volts que me va a llevar la comunicación de mi sistema, ¿ya? Entonces le vamos a colocar, por favor, que no le hice, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener un interruptor, ¿cierto? Este es un interruptor doble, ¿ya? Aquí también voy a agrandar eso porque son interruptores dobles, ¿ya? Y aquí también voy a agrandar para que se entienda, ¿cierto?, que son interruptores dobles, ¿ya? Y aquí vamos a agrandar. Interruptores dobles, ¿ya? Entonces, aquí tenemos entonces área, ¿cierto? Punto de luz 1, ¿ya? Hasta ahí nomás lo vamos a dejar, que va a depender de cómo hagamos nuestro sistema. Aquí quedé un poquito corto. Este lo voy a borrar para que no quede tan junto y lo voy a desplazar acá, ¿ya? Acá lo vamos a desplazar. Entonces aquí voy a tener el bus, ¿cierto? Y aquí voy a tener mis mandos, que son mis pulsadores o interruptores, ¿ya? Y esto tiene un área, punto de luz, y área y punto de luz, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que delante, ¿cierto? Fíjese, siempre este va a ser, ¿cierto?, el que está al lado derecho va a ser nuestro negativo en este caso, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Ahí, ¿ya? Y ahí, ¿ya? Aquí tenemos. Y el positivo que va a la parte izquierda, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Ahí. Y ahí. Listo, tenemos entonces conectados nuestros actuadores y nuestros mandos. Entonces ahora vamos a ver cómo conectamos las cargas, ¿cierto? Voy a colocar aquí, me van a disculpar con el tema de la ampolleta, que no soy muy bueno para dibujar ampolletas. Esto ya lo voy a borrar, ¿cierto? Que eso era para explicar nomás cómo, qué era un área y qué era un punto de luz. Entonces aquí vamos a colocar, ¿cierto?, una ampolleta, ¿ya? Voy a colocar ahí. Voy a colocar una ampolleta,
Eso va a ser, vamos a colocarla más o menos junta para que se entienda, ¿cierto? Ahí. Y voy a tener otra carga. Entonces, ya, ahí tenemos entonces. Y vamos a colocar un motor. ¿Ya? Este va a ser un motor que va a simular, ¿cierto? Un motor de persiana. Entonces voy a tener dos entradas, esta entrada y esta entrada, que es el motor de persiana, y voy a tener aquí el neutro. ¿Ya? Es el neutro. Entonces, básicamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer con el motor de persiana? Que suba y baja, sube y baja. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es ahora alimentar este circuito, ¿cierto? Entonces vamos a tener la fase, ¿cierto? Y vamos a tener el neutro, esto es voltaje alterno. Por lo tanto, en voltaje alterno tenemos fase neutro, en voltaje continuo, ¿cierto? Tenemos positivo y negativo, voltaje DC, ¿ya? Usted en voltaje alterno va a tener este símbolo, ¿cierto? Y en voltaje continuo una rayita con puntitos, eso me dice que es un voltaje DC, ¿ya? Voltaje continuo, que son distintos, ¿ya? Aquí tenemos positivo y negativo, y aquí tenemos fase y neutro. Entonces, vamos a conectar, fíjese, voy a tirar aquí la línea de fase, ¿ya? Voy a entrar aquí a mi primer actuador, y voy a entrar aquí a este actuador, ¿ya? Entonces, me va a faltar una carga. Ya, entonces vamos a entrar aquí, voy a alimentar todas las entradas, ¿cierto? De fase. Estas son entradas a mi sistema. Entonces ahí reparto, ¿cierto? Reparto la alimentación. Esa es la línea de entrada, línea de entrada, línea de entrada, fase, línea de entrada, fase. ¿Ya? Me está faltando, me parece, una ampolleta, ¿cierto? Que voy a utilizar lineal. Entonces aquí voy a colocar que vamos a linealizar esto, ¿cierto? Pero todo lo vamos a hacer distinto, ¿ya? Aquí vamos a colocar el motor, entonces, ¿ya? Que es lo mismo que delante habíamos dicho. Este va a ser el neutro, ¿ya? Y eso va a ir hacia arriba y hacia abajo. Listo, tenemos, ¿cierto? Nuestro sistema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Este lo vamos a dejar solito para que sepamos que este es el dimmer, ¿ya? Esta ampolleta va a ser dimerizada, ¿ya? Y bueno, aquí, ya, para que veamos, básicamente lo estoy haciendo así para que veamos la diferencia que hay en las áreas, ¿ya? Ahí. Es una ampolleta, ¿cierto? No queda tan bonita, pero más o menos ese es el concepto, ¿ya? Una ampolleta, esa va a ser dimerizada, esta ampolleta va a hacer on-off, es decir, enciende y apaga, y aquí voy a tener un motor, ¿cierto? Que lo que vamos a hacer es que suba y baja la cortina, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces ahora vamos a hacer la conexión de este sistema. ¿Cómo va a ser la conexión? Entonces, nosotros vamos a repartir ahora desde los actuadores. Desde el actuador yo voy a repartir, ¿cierto? Fíjense, aquí va a ir una fase que va a ser controlada, dimerizada, ¿cierto? Es decir, cuando yo envíe el mando, esta luz no se tiene que encender a apagar de golpe, sino que, como este es actuador dimerizado, esta luz se va a aumentar su intensidad o disminuir la intensidad, ¿ya? Estas dos luces que están acá, las vamos a controlar con este actuador, ¿ya? Aquí es súper importante entender, esa es la alimentación general y esta es la alimentación de los actuadores. Entonces, vamos a controlar aquí esa ampolleta, ¿ya? Va a ser controlada por este relé, ¿ya? Y la otra ampolleta que sigue, ¿cierto? Va a ser controlada por el siguiente relé. Ahí tengo un relé de salida, dos relés. Bueno, ¿podría controlar más? Sí, podría controlar más, pero la idea es que expliquemos, ¿cierto?, cómo funciona cada uno de estos actuadores. Entonces, este actuador solamente me va a controlar esa ampolleta y esa ampolleta, ¿ya? El segundo actuador, ¿cierto?, me va a controlar ahora esta ampolleta. Ah, aquí voy a... Ya, sí puedo. Miren. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a tener que repartir aquí, fíjese, aquí el 2 y el 3 están aislados, por lo tanto al 2
le voy a repartir, voy a hacer aquí una especie de puente, ¿ya? Y le voy a repartir aquí fase, por lo tanto ahora del 1, ¿cierto? Del 1 voy a controlar esa ampolleta y el 3 va a controlar esa ampolleta, ¿ya? Ahí está. Excelente. Aquí nomás no me está quedando mucho espacio. Ya, entonces aquí, ¿cierto? Estamos alimentando, no podemos confundirnos aquí, ¿cierto? Tenemos la fase de entrada y después los actuadores van a repartir señales para ir controlando específicamente una carga, ¿ya? Entonces con esto va a pasar exactamente lo mismo, pero aquí este actuador, ¿ya? Me está quedando un poquito, lo voy a volver a hacer. Ya, entonces tuve que mover aquí este actuador que me estaba quedando demasiado junto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos de nuevo nuestro actuador donde tenemos la línea, el terminal 1, ¿cierto? El 2 y el 3. Entonces este 3 debe recibir aquí una alimentación, ¿cierto? Para después repartir, ¿ya? Porque es un relé. Entonces, ¿qué vamos a controlar con este actuador? Con este actuador, ¿cierto? Que también tiene que tener un bus, ¿cierto? Que no lo había dibujado. Entonces acá, ¿cierto? Vamos a aquí, ¿cierto? Entonces ahí el bus, ahí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, este actuador me va a controlar, fíjense, este actuador es igual a ese, pero ahora lo vamos a utilizar para controlar el motor. Por lo tanto, vamos a tirar, ¿cierto? Una de las señales, la 1. Aquí es indistinto, usted puede tirar la 1 arriba o la 1 abajo. En ambos casos esto va a funcionar, va a ir hacia arriba o hacia abajo, ya dependiendo de la señal que esté entregando aquí. Entonces, en este caso, ¿cierto? Vamos a conectar aquí, ya, ahí lo voy a sacar un poquito más abajo, para que no me interfiera. Ya, entonces, aquí vamos del 1, voy a ir aquí, ¿cierto? Ahí vamos a subir al tiro, vamos a controlar. Hay una parte del motor, ¿ya? Y el 3 va a controlar la otra parte, ¿ya? Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Subir o bajar, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo con esos dos. Cuando seleccione, ¿cierto? Esto conecte, va a ir en un sentido, cuando después lo apago, cuando llegue arriba, ¿cierto? Y cuando conecte esto, va a ir en otro sentido, ¿ya? Así lo vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a determinar cuáles van a ser las áreas. Entonces, este va a ser, ¿dice? Entonces, este va a ser el área 1, dijimos. A ver, aquí el área, esto, ya, este lo voy a colocar, habitualmente, ¿cierto? Esto están, dice un valor, pero le vamos a colocar área, ¿ya? Ya, entonces este va a ser el área 1, supongamos que este es el living y queremos tener una luz que sea lineable. Entonces, este va a ser el área 1. Y este punto de luz va a ser el 1, ¿ya? Entonces este punto de luz va a ser 1. Entonces, aquí, mi mando, ¿cierto? Va a ser, este control de mando va a ser el área 1 y cuando yo conecte aquí, ¿cierto? Me va a comandar esa luz, ¿cierto? Que es punto de luz 1. Listo, ¿ya? Súper bien. Entonces vamos a seguir en el siguiente paso, ¿cierto? Vamos ahora a controlar estas dos. Ahora, yo podría decir también que este es el área 1, ¿cierto? Pero para que no se repita, este va a ser el área 2, ¿ya? Entonces, con esto vamos a controlar el área 2, ¿cierto? Entonces, este va a ser el área 2, punto de luz 1, y en este caso para los mandos, entonces este es 1, y este es 1, y este es 2 y PL2. Y entonces este va a ser el área 2, porque estamos en el área 2, y el punto de luz 2. Siempre el área va a ser la misma, ¿ya? Pero el punto de luz va a cambiar. Entonces aquí voy a tener área 2, y ese va a ser el 1, y ese va a ser el 2, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos. Área 2, ¿cierto? Punto de luz 1, área 2, punto de luz 2. ¿Qué mando me va a hacer funcionar eso? ¿Ya? Entonces, este es el mando, ¿cierto?, que me va a permitir hacer esto. Entonces tenemos aquí el área, y este es punto de luz 2, entonces este es el área 2, ¿cierto? Y este es el 1,
y eso es el 2. En principio pareciese ser que es un poquito enredado, pero cuando hagamos las conexiones se va a ver que es bastante sencillo de entender. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa parte. Y con esto vamos a concentrarnos en estas dos ampolletas. Y le vamos a poner el área 3. ¿Ya? 3. Entonces, y en esta área 3 también vamos a tener un punto de luz 1 y vamos a tener un punto de luz 2. Por lo tanto, ahí, ¿cierto? Va a ser el área 3 y el punto de luz, y este va a ser el 1 y el punto de luz, ¿cierto? Y ese va a ser el 2, ¿cierto? Área 3, punto de luz 1, punto de luz 2. Área 3, punto de luz 1, punto de luz 2. Y aquí vamos a controlar con este, ¿cierto? Aquí, solamente en los mandos cambia esta, dice punto de luz a 1, y entonces este es el área 3, ¿cierto? Punto de luz 1. Y aquí coloca a 2, ¿ya? Aquí es como que se comienza uno a confundir, pero básicamente para entender que este mando trae dos mandos, ¿ya? Por eso que tiene a 1 y a 2, porque yo podría también controlar otra área. Por ejemplo, aquí en este caso voy a controlar la misma área, pero podría ser el área 3 y el área 1, por ejemplo. Bueno, en este caso solamente vamos a controlar con este mismo mando el área 3 y el punto de luz 2. Entonces siempre va a ser la misma área y los puntos de LED que 1 y 2. ¿Ya? Y bien, tenemos finalmente aquí, ¿cierto? Nuestro motor. Y en nuestro motor, ¿cierto? Vamos a tener aquí algo bastante particular. Mire, vamos a ver aquí cómo es que está modificado. Ese es el actuador para el motor, y entonces aquí tenemos 1, 2, neutro, 2 y 3, que es el actuador que estoy mirando acá. Pero esto va a ser lo que nos va a indicar si la persiana está subiendo o bajando, ¿ya? Entonces ahí tenemos sube y baja, ¿ya? Y eso es lo que voy a colocar acá en la mesa, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí esto, ¿cierto? Ahí tenemos neutro, y aquí baja. Le voy a poner ahí una flechita, ¿ya? Y entonces aquí tenemos un conector, otro conector, ¿cierto? Entonces, en el fondo, este neutro, ¿cierto?, es el que nos está faltando. Ya, entonces, para poder controlar, entonces, este va a ser, y le vamos a dar un área distinta. Vamos a decir que este ya es el área 5, ¿ya?, donde están las ventanas, y el punto de luz, área 1, ¿cierto?, PL1, y a este punto de luz, para que no sea igual a todos los demás, le vamos a dar el punto de luz, el 4, ¿ya? Y el punto de luz, área 2, A2 y PL2. Y entonces sigue siendo el área 5, ¿cierto? Porque es esa área. Y el punto de luz para el otro le vamos a decir que es el 5, ¿ya? Entonces, cuando vaya hacia un lado, uno va a ser el 4 y el otro va a ser el 5. Y ahí tenemos el sistema configurado. ¿Qué nos está faltando? El neutro, ¿ya? Solamente hemos conectado la fase, fíjense, solamente hemos conectado la fase. ¿Por qué lo he hecho así? Aquí es súper importante entender que no podemos mezclar. Esto es fase, ¿ya?, de un voltaje alterno AC, que en principio tiene 220 volts, ¿cierto? Y aquí tengo un voltaje continuo, que este voltaje continuo dijimos que es de 27 volts. Por lo tanto, aquí tengo positivo y negativo, aquí tengo fase y neutro, son un voltaje totalmente distinto. Por lo tanto, si conecto esto que sería la fuerza, ¿ya?, y esto son voltajes de corrientes débiles, si conecto el bus con esto, voy a hacer un cortocircuito. Por lo tanto, por eso lo he hecho así. Primero he conectado, ¿cierto?, las señales débiles, que es el bus, luego la carga, que vendría siendo la fuerza en un sistema de automatización, y ahora vamos a tener el neutro. Fíjense, el neutro va a ir por fuera. Miren, el neutro va a ir por fuera, es decir, no pasa por ningún dispositivo, por ninguno de los dispositivos que están acá. Entonces vamos a tirar aquí, voy a tirar el neutro, fíjense, desde aquí hacia allá. Voy a tirar un neutro que va a atravesar todo el circuito hasta ahí, ¿ya? Ese es el neutro.
Y entonces aquí me voy a conectar ahí, neutro, 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 se conecta el neutro, se conecta el neutro, y ahí, ¿cierto? Conectamos el neutro, que en el fondo no va ahí, ¿cierto? Es el dibujito, pero en el fondo el neutro va a ir conectado ahí, ¿ya? Y ahí uno de esos va a ser el 1, ¿cierto? Uno va a ser el 1, que es ese terminal, y el otro va a ser el 3. ¿Ya? Así es como va a funcionar entonces nuestro circuito.